Continuamos. Recordemos lo que decíamos, no hay cosas imposibles, habemos hombres incapaces. Entonces, nos hacen una pregunta: ¿quiénes nacen ciegos? La ceguera es un castigo a la maldad cometida en vidas anteriores. Muchas personas se vuelven ciegos precisamente porque anteriormente fueron malvados con las personas. Se sabe de casos en los cuales las personas, para pagar un salario, por decir algo, primero tenían que arrodillarse para que les puedan dar su salario. Entonces, cuando la persona ha sido malvado en diferentes circunstancias, no solo con salario, sino que ha despreciado su comida, lo más dañino que hay es botar la comida. Hay personas que les sirven con amor un alimento, sin embargo lo dejan y simplemente porque no les gustó van y lo botan. Eso no se hace. La comida es algo sagrado que no se puede jamás botar. La comida se debe apreciar con sabiduría y amor. Nosotros, cuando nos dan un plato de comida, lo debemos disfrutar y saborear con mucho amor. Pero cuando lo botamos, lamentablemente fracasamos. Y la condena puede ser la ceguera de nacimientos. Nos preguntan que quiénes les da lepra. La lepra es el castigo a las personas supremamente egoístas, que aunque cuentan con recursos, no ayudan a nadie. Son totalmente egoístas. Hay personas que tienen tanto dinero que prefieren perder el dinero que a perder su vida. Y su dinero lo guardan totalmente y prefieren perder su vida. Me viene a la memoria de una vez, hace mucho tiempo, atendí a un caballero y me pidió que le atienda directamente a la esposa como médico. Le atendí a la esposa, ella tenía un trauma, le había dado un derrame cerebral y gracias a Dios y a las divinidades la persona sanó, su cara se enderezó totalmente, quedó totalmente bien. Pero ¿qué sucedió? Que el señor en aquel entonces, si tenía que dar un pocillo de leche o algo, primero los demás tenían que pedir permiso a él, de resto él no daba nada. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque se me parece precisamente a las personas que sufren de ceguez. Cuando este personaje se enfermó, llegó directamente a nuestro consultorio en aquel entonces. Se le dijo lo que se le iba a hacer y dijo: no, yo no pago eso, está muy costoso. Se enfermó más gravemente, tuvo que ir al hospital. Después de eso el señor murió y cuando abrieron la pieza en la que él guardaba todo con candado, encontraron baúles llenos de plata. Una persona totalmente egoísta, que no era capaz de darle el pan a sus hijos porque sencillamente se le acababa el dinero. A veces hay casos extremos, que nosotros debemos aprender realmente a ver quiénes somos y qué estamos haciendo en la vida. Cuando somos inconscientes de las cosas fracasamos lamentablemente. ¿Quiénes sufren de esterilidad? Nos dicen. Esta pregunta, ¿qué pasa? Esa esterilidad son las consecuencias de aquellos que han dañado su cerebro por el abuso intelectual, las drogas, el alcohol, la masturbación, etc. En caso de la borrachera, se destruyen 9 millones de neuronas cerebrales. Afortunadamente, Dios nos dejó miles y millones de neuronas, o si no todos estuviéramos locos. Y esta pérdida de neuronas son las consecuencias del alcohólico, que puede quedar loco en próximas existencias. Por eso vemos que niños que nacen normales y de la noche a la mañana se alocan, van para el psiquiátrico. Y la gente dice: no, pero ¿por qué? Si era un niño normal, era inteligente. Mire, hay personas que han logrado tener carreras, todo eso, y de la noche a la mañana se alocaron. Precisamente por eso. Porque sí guardaron su inteligencia, pero como vieron y no aprovecharon lo que tenían, se enloquecen. También es el castigo para aquellos que cultivan o comercian con las drogas, la marihuana, coca, tabaco, perico, LSD, etc. Estas drogas destruyen el cerebro, el cuerpo, el alma y la juventud del mundo. Y por ese motivo, estas personas, como consecuencia, más adelante se vuelven locos. Nosotros tenemos que aprender a trabajar dentro de nosotros mismos para aprender a salir adelante y triunfar. ¿Por qué las personas se vuelven estériles? ¿O por qué la mujer muchas veces es estéril o el hombre de igual forma? Son personas que anteriormente abortaron a sus hijos, en los casos de vidas anteriores.
Para la mujer que ha abusado de anticonceptivos, anillos, o se ha realizado cortaduras de trompas, se ha hecho operaciones indebidas, todo eso causa daños. Y para los hombres que se han realizado la vasectomía. Entonces miren que cuando nosotros utilizamos píldoras anticonceptivas, o empezamos a utilizar cosas que dañen a nuestro cuerpo físico, nosotros somos los encargados de perturbar nuestra existencia. Y cuando se nos da la advertencia de lo que estamos haciendo y no hacemos caso, entonces el karma se hace más rápido presente, porque nos están advirtiendo, debes cambiar, debes ponerte pilas. Pero como uno simplemente dice, no, yo a ese loco no le hago caso, sucede que no son locuras, sucede que son cosas que debemos realmente cambiar. Debemos accionarlas para nuestro propio bien. Si no las accionamos, pues entonces simplemente acabémonos de joder, freguemos nuestra vida, pero más adelante no nos quejemos. No digamos, Dios mío, ¿por qué me castigas? Nosotros somos los que nos castigamos. ¿Por qué sufrimos de cáncer? El cáncer es una enfermedad incurable para la medicina oficial. Aparentemente se dice que la persona se curó de cáncer porque hicieron radioterapia, quimioterapia, etc. Y decimos, esa persona está bien. El cáncer no se elimina. El cáncer pertenece a una cuarta dimensión. Es el producto de la causa de la enfermedad de la fornicación. Fornicar o perder las energías sexuales en esta vida o en otras vidas, se cumple determinadamente el número de fornicaciones. La persona que sufre de terribles cánceres jamás se podrá curar. La posibilidad de cáncer aumenta cuando el ser humano consume alimentos o animales alimentados con hormonas sintéticas, que estimula el crecimiento, y también cuando la mujer usa anticonceptivos hormonales. Una persona que tenga cáncer y consuma carne de cerdo, el cáncer se alborota más. O consuma uvas de Castilla, el cáncer se alborota más. Entonces imagínense los daños que nosotros podemos causarnos. Cuando hay cáncer, hay que hacer negociación con la ley. ¿Qué es negociar con la ley? Jamás invoquen a un señor que es jerarca de jerarcas, Dios de dioses, Señor de señores, Anubis. No lo invoquen para hacer canjes, porque con la ley no se juega. Invoquen a una jerarquía de la ley suprema para que les ayude con su enfermedad, pidiéndole el permiso para que sean curados y sanados de todo mal y molestia, y pidiéndole perdón por sus errores que hemos cometido consciente o inconscientemente en esta vida o en muchas otras vidas. De esa manera nosotros empezamos a eliminar el cáncer. De resto, simple y llanamente tenemos que morir con él. ¿Por qué suceden los abortos antes de nacer? Las madres que abortan o los padres que pagan para matar a sus hijos con la muerte cruel del aborto y los médicos que practican morirán de igual manera. Al nacer volverán a ser abortados ellos mismos, tanto para salvar vidas y no para quitar vidas. Los médicos se preparan es para salvar vidas, no para quitarlas. En consecuencia, los médicos que hacen abortos tendrán que pagar grandes consecuencias para el futuro y para otra vida muy cercana. Que no crean en existencias, no las crean. Pero cuando las personas aprenden a vivenciar y a comprobar las cosas, se dan cuenta que es una realidad. Imaginemos nosotros tenemos una vela encendida y el niño está que mete los dedos y nosotros le decimos, no, porque te quemas. El niño no te va a hacer caso. Pero cuando el padre se descuida, el niño va, mete el dedo y se quema, se mete el dedo al lado que me quemé. Y el niño vuelve a hacer esa gracia, no la vuelve a hacer, porque ya aprendió que eso quema. Hay cosas que nosotros las podemos aprender con experiencias de otros, y hay otras que las aprendemos con dolor propio. ¿Cómo quieres tú aprender? Aprendamos a hacer las cosas bien para que de esta manera no quitarle la vida a tantos niños inocentes. Por eso nosotros debemos aprender cada día a ser mejores y mejores en nuestra vida. ¿Por qué los homosexuales? Mucha gente dice, no, es que los homosexuales y las lesbianas se dispararon. Sí, se dispararon. Por un lado es por las hormonas, que están injertando tanto a los animales. Los pollos, por decir algo, hoy en día, tú los ves, son así pequeñitos, y cuando ya van a llevarlos al asadero, están así.
porque los inyectan. Y al inyectarse, todo eso se llena de pura hormona y se inflama. Y creemos que estamos comiendo un pollo delicioso, pero estamos comiendo hormonas. Y si al niño lo acostumbramos, es pequeño, y lo acostumbramos solo a comer pollo, pues las consecuencias no se dejan esperar. Por eso hay tanto lesbiana y tanto homosexual. Pero ¿qué pasa con este homosexualismo y el lesbianismo? Son consecuencias por haber abusado o negar el sexo. Son consecuencias porque ellos mismos se negaron el sexo. Los que engañan a sus mujeres, así como los que engañan a sus hombres, que tienen relaciones sexuales por parte y parte de cuerpos no idóneos. Empezamos a tener marcas homosexuales. Corremos el riesgo de nacer homosexuales o lesbianas, y por ese motivo nosotros debemos aprender a respetar la naturaleza. Las relaciones por el ano con los animales son relaciones negativas que nos inducen a la perversidad y lamentablemente fracasamos. Estas relaciones hacen parte de la degeneración sexual. Nosotros tenemos que hacer conciencia de lo que es el sexo, hacer sabio y consciente el uso del sexo. Por ese motivo, cuando las personas entran en el lesbianismo o el homosexualismo, fracasan inevitablemente. Recordemos por allá las historias. Cuando un hombre es homosexual y llega a morir, son colgados en los mundos infiernos de los testículos y su pene. Y el dolor es tremendo porque sufrirán por miles y millones de años. Cuando la mujer lesbiana llega a morir, será colgada de su clítoris y sus pezones. Entonces miren los castigos que vienen para el futuro. Y lo peor, su vida tarde o temprano se va a degradar y empiezan a irse para atrás, para atrás, para atrás. Muchos dirán, pero es que hay muchos que son millonarios. Sí, los hay. Pero cuando el karma los agarre, ¿cómo van a quedar? No pensemos en lo que es hoy, pensemos en lo que vamos a hacer después. Si no aprendemos a transformar nuestra vida y armonizar nuestra vida, jamás aprendemos a armonizar nuestra existencia. Entonces, desde ese punto de vista debemos ponernos alertas. ¿Por qué los limosneros? Nosotros vemos a los limosneros, personas que en vidas anteriores, estamos hablando de vidas pasadas, fueron grandes multimillonarios, pero fueron ávaros y explotadores. En este momento, como fueron ávaros y explotadores y no supieron administrar sus bienes, tienen que pedir limosna. Es el castigo para los grandes millonarios que todo lo abarcaron y que tienen más de lo que le corresponde. Por eso hay que aprender a ser equilibrado. Cuando nosotros tratamos de engañar a otros, nos engañamos nosotros mismos. Cuando mentimos a otros, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. La mentira, el engaño, es la consecuencia del fracaso. Seamos honestos con nosotros mismos para aprender a triunfar. Y de esta manera, no aprender a tener codicia dentro de nosotros mismos. El dinero que obtienen las grandes explotadores, lo explotan con dolor al prójimo. Por eso nosotros debemos aprender lo que el Cristo dijo. Da a cada cual lo que se merece. Y da de cada día su afán. Un gran maestro que existió anteriormente también nos enseñó que dónde termina la necesidad y dónde comienza la codicia. Nosotros debemos aprender realmente a ver cuándo tenemos necesidad y cuándo estamos codiciando. Cuando nosotros no aprendemos a diferenciar esas cosas, lamentablemente vamos a fracasar. Y cada día el karma se hará más y más presente. Por eso los invitamos a que cada día nosotros empecemos a triunfar física y espiritualmente. Todos los aspectos del karma, como la viruela, el sarampión, todo, son el resultado de los odios. Cuando yo odio, cuando me lleno de rencor, cuando me lleno de resentimientos internamente, aprendo a tener viruela y mi organismo empieza a volverse alérgico. Aprendamos a cambiar. ¿Por qué nacemos con epilepsia? El castigo de los epilépticos, ¿de dónde viene? El castigo de los epilépticos es por invocar muertos. Muchos dicen, es que yo voy a una reunión espiritista, allá invocaron el espíritu de mamá, de papá, de mi tío, de mi abuelo, de quien se haya muerto. Sucede que el espíritu jamás llega. El espíritu es algo intocable, algo que no se puede tocar. El espíritu es lo más sagrado que nosotros tenemos. Quien sí llega a esa reunión espiritista
son las personalidades que el difunto tuvo. Algo egoico, tenebroso, que nosotros no lo diferenciamos porque como nos habla bonito, y nos hablan igual que nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, etc., y creemos que estamos en toda la realidad. Entonces veamos que nosotros cuando adquirimos esta enfermedad incurable, que es la epilepsia, y la medicina oficial no puede hacer nada por ella, nosotros nos enfrentamos a algo bien grave, que cuando la Biblia nos dice, maldito el que invoca espíritus de los muertos. Textualmente lo dice la Biblia eso. Habla textualmente y nos dice así, las almas de los muertos y las personas que las invocan en sesiones espiritistas no deben existir. Entonces recuerden las palabras de la Biblia, maldito el que invoca a los espíritus de los muertos. Porque vuelvo y repito, los espíritus jamás llegan. Una persona cuando muere, su espíritu es el primero que se eleva. Entonces el espíritu no llega porque es intocable, no lo podemos atrapar. Pero sí llega a la cavidad de defectos que nosotros podemos cargar. ¿El karma lo podemos trascender? Sí lo podemos trascender. ¿Nosotros podemos trascender todo? Sí. Te invitamos de ya a que trabajes espiritualmente dentro de ti mismo. Conozcas tus valores, refuérzalos. Pon atención a lo que se te dice y lo que se te enseña. Transforma tu vida y aprovecha las oportunidades que Dios te brinda para que más adelante no te quejes de la oportunidad perdida. Gracias a todos por la atención dada. De parte del Centro de Entrenamientos K, nuestro guía espiritual José Ragranca, el Señor Anubis, buena noche. Feliz descanso.